Buen día. En este video estaremos examinando un módulo que nos provee Python, que se llama el módulo de estadísticas, y como lo indica su nombre, este módulo contiene diversas funciones estadísticas. Vamos a examinar algunas de las que están en ese módulo y vamos a resolver un problema y confeccionar un programa que utilice este módulo estadísticas. Así que los objetivos de este video son básicamente entender qué son las estadísticas descriptivas, qué son las medidas de tendencia central, qué son las medidas de dispersión o variación. Todos estos son términos relacionados o conceptos relacionados con las estadísticas. Y finalmente, cómo podemos incorporar el módulo Statistic que provee Python a un programa que calcule algunas de estas medidas estadísticas. Bueno. ¿Qué son las estadísticas descriptivas? En términos generales, son índices numéricos, por ejemplo, algunos de ellos, como la media aritmética, etc. Algunos de ellos lo que hacen es que localizan el centro, ¿no?, de una distribución de datos. El centro, un punto que representa el centro de una distribución de datos. Por otro lado, hay otras medidas estadísticas descriptivas que calculan la dispersión o la variación de una distribución de datos. Así que son dos ángulos que nos describen con índices numéricos, con números. Hay otras estadísticas que utilizan diagramas, etcétera, pero en este caso son índices numéricos. Unos localizan el centro o punto medio de una distribución de datos y otros calculan la dispersión o la variación. Así que son dos dimensiones, dos aspectos diferentes de un conjunto de datos. Bien. Las estadísticas descriptivas se dividen en dos grandes tipos: las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión o variación. Las medidas de tendencia central, como lo dice su nombre, son aquellas que localizan el centro, que es un punto de una distribución de datos. Y como es un punto, pues pueden ser negativas, positivas o cero. Por ejemplo, una media aritmética puede ser negativa si todos los valores fueran negativos, o si los valores, la suma de los negativos fuera más que los positivos. Pueden ser positivas o podría ser cero. De otra parte, tenemos la medida de dispersión o de variación, que calculan, como lo dice su nombre, cuánta dispersión o cuánta variación hay en una distribución de datos. Estas medidas de dispersión o variación lo que miden no es un centro o un punto, sino que es una distancia. Y como las distancias sabemos que no pueden ser negativas, pues correspondientemente a las medidas de dispersión o variación, que miden distancia entre los datos, o dispersión, o cuán desparramados están los datos, o cuán aglomerados están los datos, pues las medidas de dispersión tienen que ser exclusivamente cero o positivas. Por ejemplo, si en una prueba todos los estudiantes sacaran la misma puntuación, vamos a decir 92, pues entonces ahí no habría ninguna variación, así que la variación sería cero. En otras palabras, la variación es cero cuando todos los datos son iguales. Examinemos algunas de las medidas de tendencia central. Las más conocidas y más usadas es la moda, la mediana y la media aritmética. La moda es el dato más común o de mayor frecuencia en un conjunto de datos. Hace sentido porque a veces uno dice la moda en términos de la ropa, etcétera, porque es lo que más abunda o lo que más aparece se repite, ¿no? La mediana, por otro lado, es el valor que está en el medio de un conjunto de datos. Pero para calcular la mediana, veremos que hay que ordenar los datos. La mediana a veces es lo que se llama la percentila 50, quiere decir que el 50% de los datos están por debajo de ese valor y el 50% de los datos está por encima de ese valor. ¿Muy bien? Por último, tenemos la media aritmética, que es la suma de los datos dividida entre la cantidad de datos. Esa ya la conocemos, es lo que normalmente llamamos promedio. Promedio, buscan el medio, van hacia el medio. Así que tenemos estas tres: moda, mediana, media aritmética, pero recuerden que la moda ni la media aritmética tienen que estar los datos ordenados. En el caso de la mediana sí hay que ordenar los datos. ¿Bien? Examinemos la moda. La moda es el dato que más abunda o de mayor frecuencia. Por ejemplo, en esta lista de datos, 82, 78, 80, 78, el más que abunda es el 78, pues diríamos que es la moda de esa lista de datos o conjunto de datos, es 78, o distribución de datos. En este caso, fíjense que tenemos tres datos, todos son diferentes, pues diríamos que la moda no existe.
veremos que el módulo statistic lo que hace es que si ninguno se repite, escoge el primer valor como si fuera la moda. La mediana, dijimos que es el dato que está en el centro de la distribución de los datos, ¿no? Y dijimos que había que ordenar los datos para encontrar el centro. Cuando calculamos la mediana, después de ordenar los datos, hay que tomar en cuenta dos posibilidades. Si la cantidad de datos es impar o si la cantidad de datos es par. Por ejemplo, aquí la cantidad de datos es ¿cuánto? 3 es impar. Fíjense que están ordenados, porque dijimos que la mediana hay que ordenar los datos. Entonces la mediana aquí es muy sencilla, el dato que está en el centro, que está en la posición segunda aquí, ¿no? Así que la mediana es 80, porque hay la misma cantidad de datos por debajo de la mediana que la misma cantidad de datos por encima de la mediana. ¿Bien? Ahora, si la cantidad de datos es par, pues entonces tenemos un problema, y es que entonces, vamos a suponer que tenemos estos datos, 78, 80, 82 y 84, pues entonces no hay un centro. Pero sabemos que el centro debe estar entre 80 y 82 en este caso. Fíjense que están ordenados, ¿no? Lo que hacemos entonces es que calculamos la media aritmética de los dos datos que estén en el centro. Así que sumamos 80 más 82, dividimos entre 2 y nos da 81. Así que la mediana aquí sería 81. Pero fíjense que en el caso de que los datos sean impar, siempre hay un centro, porque hay un número impar de datos. Así que va a haber alguien que está en una posición central, y la mediana será ese dato. Así que la mediana, cuando es impar, va a ser uno de los datos. Sin embargo, si la cantidad de datos es par, como es el caso aquí, puede ser que, fíjense que la mediana nos dio 81, y 81 no es un dato que esté en los datos originales, ¿no? Y eso puede pasarnos porque sacamos la media aritmética de estos dos. Claro, si estos dos fueran iguales, 81, 80 y 80, pues sería 80 más 80 entre 2, que sería 80, y en ese caso estaría. ¿Sí? Recuerden siempre que para calcular la mediana hay que ordenar los datos y hay que distinguir el caso que sea impar o par. La medida aritmética es probablemente la medida de tendencia central que más hemos estudiado o conocido, y consta de sumar los datos y dividirlos entre la cantidad de datos. Por ejemplo, la media aritmética de estos tres datos, recuerden que no tienen que estar agrupados, no tienen que estar en orden, es, sumamos los datos, que nos da 240 en este caso, y lo dividimos entre 3, así que 80.0 sería la media aritmética. La media aritmética en este caso coincide con uno de los datos, pero no tiene necesariamente que ser igual a uno de los datos. Muy bien, aquí tenemos la fórmula que se utiliza frecuentemente. X barra representa la media aritmética, este es el símbolo de sumatoria, que quiere decir sumar todos los datos, y la n aquí minúscula representa la cantidad de datos, así que quiere decir que la media aritmética es la suma de los datos entre la cantidad de datos. Veamos ahora las medidas de dispersión o variación, que dijimos que trataban de medir la dispersión, la variación, o cuán dispersos, cuán separados o cuán juntos están los datos, y miden distancia, por lo tanto tienen que ser siempre cero o positivas. La más sencilla es la amplitud. La amplitud es la distancia entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos. Es esa distancia. Fíjense que para calcular la amplitud solamente necesitan el valor mayor y el valor menor. Los otros valores que haya entre medio no son considerados por la amplitud, por lo que no es una muy buena medida de dispersión. Tenemos la varianza, que mide la dispersión de cada dato respecto a la media aritmética de los datos. O sea que para calcular la varianza hay dos fórmulas, una que usa la media y otra que no, pero la definición requiere que se haya calculado la media aritmética. Finalmente tenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza, verán que cuadra una suma, y entonces nos salimos de la unidad original. Entonces si eran pies, van a ser pies cuadrados, si eran pulgadas, pulgadas cuadradas, si eran libras, libras cuadradas, y para regresar a la escala original calculamos la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Por lo general, la más que se usa es la desviación estándar. Veamos la amplitud. La amplitud, dijimos, en inglés le llaman range. Range es la distancia entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos. Por ejemplo, aquí tenemos estos tres datos. No tienen que estar ordenados, sencillamente pues sería el dato mayor, que en este caso es 4.
82, menos el dato menor, que en este caso es ¿qué? 78. Así que el range o la amplitud sería que 82 menos 78, 4 unidades. O sea que hay 4 unidades de distancia entre el 78 y el 82. ¿Sí? La amplitud, como dijimos, muy fácil de calcular, se necesitan dos valores, pero no es muy precisa, no es muy buena porque solamente utiliza los extremos, no utilizan los valores en el medio para calcular la dispersión. La varianza, esta es la fórmula de la varianza. Fíjense que lo que se hace es que se toma cada dato, se le resta la media aritmética y eso se cuadra. Esta diferencia de cada dato menos la media aritmética se llama la desviación de la media. En otras palabras, cuán desviado está cada dato de la media. Eso se cuadra y se suma y se divide entre n menos 1. Es necesario cuadrarlo porque si no lo cuadramos, esta suma se puede demostrar matemáticamente que la suma de las desviaciones de la media, recuerden que la desviación de la media es x menos las medias, esa suma si no se cuadra siempre va a ser 0. No importa los datos originales. Y si siempre va a ser 0, no nos serviría entonces como medida de dispersión. Así que cuadramos esas desviaciones de la media, las sumamos y dividimos entre n menos 1. Esto es la varianza. Ahora, como comentaba hace un momento, al cuadrarse nos salimos de la escala de los datos originales. Si eran pulgadas, pues serían pulgadas cuadradas, si son libras, libras cuadradas, etc. Así que para volver a la escala original, entonces calculamos ¿qué cosa? Calculamos la desviación estándar, que fíjense que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Aquí tenemos lo que está dentro del radical de la raíz cuadrada, es la varianza, le sacamos la raíz cuadrada y fíjense que aquí en vez de s cuadrado, aparece s. ¿Sí? Sigamos. Bueno, el módulo, hablemos un poquito del módulo Statistics de Python. Este módulo contiene múltiples funciones que calculan diversos índices estadísticos, varios de los que vimos hace un momento, por ejemplo, la moda, la mediana, la media aritmética, calcula también la varianza, la desviación estándar, etc. Y lo interesante que debemos recordar es que estas funciones tienen como argumento una lista de datos, así que para utilizar las funciones que nos provee el módulo Statistics de Python, tenemos que enviarle como argumento una lista de datos, no un número ni una variable atómica o simple, sino una lista de datos que ya hemos visto anteriormente. ¿Sí? Algunas de las funciones del módulo Statistics son muchísimas, estas son las que se usan con más frecuencia, es el mode, que es la moda, el median, que es la mediana, el mean, que es la media aritmética, y la desviación estándar. Así que tenemos esas disponibles y otras más en Statistics. ¿Sí? Ahora, fíjense que el módulo Statistics no contiene una función que calcule la amplitud de los datos. Recuerden que la amplitud era una medida de dispersión o de variación, que era la distancia o la diferencia entre el dato mayor y el menor. Por ejemplo, si tenemos estos datos, podemos calcular, como hicimos hace un momento, su alcance, su amplitud, perdón. Pero nosotros tenemos dos funciones que no son de Statistics, que son built-in de Python, que nos pueden ayudar para confeccionar o para hacer una fórmula para la amplitud, que es sencillamente el max de datos. Recuerden que esto devuelve el dato mayor y le restamos el min de datos, en este caso sería 82 menos 78, y así obtenemos la amplitud de un conjunto de datos. Nuevamente, Python, el módulo Statistics no nos da una función amplitud o range, así que, pero podemos hacerla nosotros restando el máximo de los datos menos el mínimo de los datos. Muy bien, hasta aquí esta breve introducción de Statistics, de estadísticas y de Statistics, y lo próximo que vamos a hacer es que, pues, vamos a ver un problema que utilice este módulo. Hasta aquí este video.